Dios en el nombre de nuestro bendito y supremo Salvador Jesucristo. Este día, como todos los domingos, la iglesia del Señor se reúne para alabar su santo y bendito nombre. Y sabemos pues que el Señor resucitó un día domingo para las personas que preguntan por qué nosotros tenemos que reunirnos un día domingo y no otro día. Amén. Hoy vamos a hablar de un tema que le hemos titulado La Esperanza. Y quiero que abramos nuestras Biblias en el primer libro de Tesalonicenses, capítulo 4. Vamos a leer del versículo 13 al 17. Y después vamos a leer el capítulo 5 del versículo 6 en adelante. Pero qué hermoso es tener una gloriosa esperanza de parte de nuestro Dios. Amén. Así es que todos los que nos ven en el canal y todas las personas, tenemos una esperanza para nosotros. Amén. Dice así la palabra de Dios, la venida del Señor. Primera epístola del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor Dios Todopoderoso, por tu infinito amor, por tu bendición, por tu bendita palabra, por tu gloria, Señor. Muchas gracias por darnos la oportunidad de alabarte, de adorarte y de bendecirte. Mi Dios, te alabamos a ti, te bendecimos a ti. Y qué lindo es tener esta esperanza gloriosa, Señor, para todos los que han partido para estar contigo, Señor, que nosotros humanamente no los podemos volver a ver en esta tierra, pero un día nos reuniremos con ellos en el aire y contigo, mi Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por este día maravilloso. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, primero hablar de lo que es el arrebatamiento. La palabra arrebatamiento. La palabra arrebatamiento viene del verbo arrebatar en su segunda forma. Significa, según la Real Academia de Lengua Española, llevar tras sí o consigo mismo con fuerza irresistible. La palabra arrebatar viene del vocablo griego arpazo, ¿verdad? Que traducido quiere decir arrebatados. Pablo, el apóstol Pablo, nuestro hermano Pablo, habla en 1 Corintios capítulo 15 y en 1 de Tesalonicenses 4, lo que hemos leído, del arrebatamiento de la iglesia. Hay una gran discusión entre las diferentes creencias teológicas en que si vamos a pasar la gran tribulación, otros dicen que no vamos a pasar la gran tribulación por lo que está escrito en la palabra de Dios, en el libro de Daniel.
En fin, hermanos, a mí no me gusta meterme en esos temas porque ustedes saben, yo no soy pastora, no soy teóloga, solo soy la hermana Paula a quien Dios ha llamado a predicar su palabra, ¿verdad? Esos temas los tratan las personas versadas, los eruditos, ¿verdad? Como son los teólogos. Pero en nuestra limitación, podríamos decirlo así, de una cosa podemos estar seguros, y es que un día vamos a estar con nuestro Señor Jesucristo. Dios nos permitió especializarnos en otras áreas, como es los negocios, las finanzas, y allí pues sí podemos hablar, pero ahorita no vamos a hablar de eso. Amén. Así es que vamos a hablar de la esperanza que los hijos de Dios tenemos cuando partimos a la eternidad, o de la esperanza que tienen nuestros seres queridos que, conociendo de Jesús, parten a la eternidad. Amén. Amados hermanos, la palabra de Dios dice que los que le hayan conocido, los que hayan vivido para el Señor. Y yo quiero aclarar un punto acá, que nuestro Señor Jesucristo lo dijo. Como seres humanos, nosotros nos dejamos guiar por lo que vemos, y a veces decimos, esa persona va a un templo, a una denominación, y creemos sí va a ir al cielo. Pero yo quiero decirte en esta hora que el único que sabe quiénes son los que viven para Él, quiénes le sirven, quiénes son los fieles, es nuestro Señor. Él dijo que vendrían unos del oriente y se sentarían con Él a la mesa. Entonces, eso no nos metamos. Solo Dios sabe quiénes son los fieles. Nosotros procuremos, cada uno de nosotros, caminar para que el Señor nos tenga por dignos de ser fieles, caminar para Jesús, para que Él nos tenga por dignos de ser fieles, y poder nosotros tener parte en esta esperanza gloriosa. El apóstol Pablo, hermanos, nosotros sabemos, habló de muchos temas, muchas consultas que le hacían. Pero este tema, hermanos, a mí me llena mucho. Creo que tanto nuestro Dios, Jehová de los ejércitos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y nuestro amado hermano Pablo, quizás vio el dolor que uno vive. Yo sé que Dios sí lo sabe, cuando uno pierde a un ser querido. Nuestro Señor Jesucristo, cuando estaba siendo crucificado, le dijo al apóstol Juan que ahí estaba su madre, y le dijo a su madre que ahí estaba su hijo, porque él sabía el dolor con el que ella quedaba, el vacío y todo lo que ella sentía, él lo sabía. Entonces Dios no ignora el dolor de los seres humanos cuando una persona muere. Estaba viendo una noticia que se ha hecho viral, así le llaman hoy en internet, de una madre que fue al hospital en San Miguel y fue a tener a su bebé, y resulta que le hicieron una cesárea y le cortaron, estoy repitiendo lo que dice la noticia, el intestino. Y pues ella murió porque se llenó de heces por dentro y ya no se pudo hacer nada por ella. Pero hermanos, cuando uno lee la noticia, no creo que sea amarillista, creo que la gente está hablando con el dolor que siente en su alma de haber perdido a su hija, en el caso de los padres, a su hermano, a su hermana, y la niña a su madre. ¿Quién puede entender? ¿Cómo va a entender esta niña que al nacer ella le sucedió eso a su mamá? Pero, amados hermanos y amigos, en toda la palabra de Dios siempre encontramos una respuesta, un consuelo para la humanidad. Y esta palabra es el consuelo, es el bálsamo, es la medicina, es la fortaleza para todos aquellos que están sufriendo el dolor de una pérdida, el dolor de haber perdido a una madre, a un padre, a un hijo, un hermano, o que van a perder. Es la palabra que Dios está enviando.
Hermanos, ahorita estamos en el mes de julio, finalizándolo. No sabemos qué va a suceder desde hoy hasta diciembre. Pues pueden haber muchas sorpresas y personas que nosotros ni siquiera se nos pasó por la cabeza que pueden partir con el Señor. A lo mejor partirán con el Señor. Y Dios no quiere que a nadie la muerte le sorprenda o le cause más dolor que el dolor de la separación. Por eso la palabra de Dios dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Y mire, es para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Y ese es el primer punto. No quiero que ignoréis. Hermanos, Dios no le va a evitar a alguien el morir, porque es parte de la vida, es parte del proceso de la naturaleza humana pecaminosa. Nosotros somos seres mortales. Si nosotros leemos la palabra de Dios, dice que vivían 400, 500, 600, 800, 900 años. Y vivió tantos años después que engendró a fulano de tal. Pero ahora en los salmos encontramos que dice que al que le va bien vive 70 años. Hermano, es como que el pecado vino y acortó la edad de la persona, de los seres humanos. Pero independientemente en la fecha, en la edad que alguien falte, causa dolor. Es bien fuerte cuando uno ve a hombres mayores o mujeres mayores de 50, 60 años diciendo: es que fíjese que soy huérfano, mi mamá se murió. Y lo dicen con un dolor y con una convicción que uno que quedó huérfano a los 9 años dice: pero ya soy grande. O sea, un niño pues sí, o sea, es bien doloroso, pero el dolor siempre está, o sea, no lo podemos evadir. Pero Dios quiere que sepamos que todos los seres humanos que en esta vida fueron fieles a Jesús, hermano, tú y yo los vamos a volver a ver. Dios no quiere que ignoremos eso, no quiere que ignoremos que más allá hay una patria celestial. Por eso cuando cantábamos esta alabanza que dice: cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Ese allá es en el cielo. Las personas que Dios le dio esta alabanza lo pudieron ver, que vamos a trascender, que vamos a vivir lo que dice la palabra de Dios, que los que habremos quedado, dice, hasta la venida del Señor no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Por eso es un error decir cuando Cristo venga a la tierra por su iglesia, porque Cristo no viene a la tierra por su iglesia. Cristo y la iglesia se reúnen en los aires, en las nubes. Pero lo importante es que nos reunimos con Él, como la iglesia, como la novia. Tanto los que han partido antes de los que estén cuando nuestro Señor Jesucristo venga, como los que estén. Todos se reunirán con Él en el aire. La palabra de Dios dice: no quiero que ignoréis, porque el ignorar quizás es lo que nos hace más doloroso. Hermanos, cuando uno va a un entierro, a una vela y la gente llora, siempre se oye esta frase: te vas y nunca más te volveré a ver. Y es cierto, algunos nunca más los volverán a ver. Pero tú y yo volveremos a ver a nuestros seres queridos, volveremos a ver a los que nos
se nos adelantaron, a los que están antes de nosotros con el Señor, nosotros los vamos a volver a ver. Por eso el Señor no quiere que ignoremos. El luto siempre lo vamos a vivir, el dolor de perder a esa persona siempre lo vamos a vivir, porque ni que fuéramos qué galán se murió, no. Vamos a sentir el dolor más si es un hijo, si es una persona a quien nosotros amamos, lo vamos a sentir. Dios te pondrá su bálsamo en ese dolor, Dios pondrá el consuelo, Dios pondrá la fortaleza, pero no quiere que ignoremos acerca de ellos, de los que duermen, que los vamos a volver a ver, nos volveremos a reunir y estaremos por siempre con el Señor Jesucristo en los aires. Escuchaba un testimonio de un predicador que su hijo se fue al mundo y él le decía: papá, ya ni me hables, no quiero saber nada, no quiero saber del evangelio. Pero el papá siempre le decía: hijo, acepta a Jesús, busca a Jesús. Y el Señor le dijo a esta persona: yo me lo voy a llevar, porque no lo quiero ver perdido, me lo voy a llevar. Yo les decía la vez pasada que eso sí lo puede hacer el Señor. Y Dios se lo llevó. Y aparentemente uno diría: el hermano debería de estar destruido. No, él está feliz, porque el Señor le dijo: la garantía que te doy es que se va a ir conmigo, que yo me lo voy a llevar, y el día que tú partas a la eternidad, lo vas a volver a ver. Y usted habla con ese hombre y él está muy fortalecido, porque él dice: no, está en el mejor lugar, Dios se lo llevó, porque no iba a permitir que el diablo lo destruyera. Dios se lo llevó y está con él, y el día que yo parta a la eternidad, yo lo voy a ver. Así es que, amado hermano, creo que es momento de que el luto ya lo vivimos, le demos lugar a que se vaya ese dolor, y ya pasamos el luto, lo que psicológicamente dicen: viva su luto. Pero llega un momento en que dicen: ya déjelo ir, porque no podemos vivir 20, 30 años llorando por ese dolor. Siempre lo vamos a recordar, siempre lo vamos a amar, siempre vamos a recordar sus buenas acciones, todo lo que vivimos, los momentos que vivimos. Pero no podemos vivir toda la vida llorando, como Dios le dijo a Samuel que ya no llorara a Saúl. ¿Por qué? Porque ya Dios lo había desechado. Pero nosotros no es porque Dios los haya desechado, sino porque Dios se los ha llevado. Entonces, amados, es momento de decirle: Señor, entiendo, está contigo. Sí, lo voy a extrañar, me duele, pero ya es momento que saques de mi corazón ese luto, ese dolor, porque yo tengo que seguir viviendo, quiero servirte, quiero amarte, quiero glorificarte. Y quiero saber, estar consciente que tú te lo llevaste. Y mire qué lindo, dice la palabra de Dios: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Así, hermanos, como nosotros creemos, y ese es el segundo punto, si nosotros creemos que Jesús murió y resucitó, entonces también creamos que nuestros seres queridos, nuestros amados hijos, nuestros amados padres, nuestra gente amada, va a resucitar. Y si murió en Cristo, si para Dios fue fiel, Dios, amados hermanos, nos volverá a reunir con ellos. No los conoceremos quizás, o ya no habrán los sentimientos humanos que hay, porque estos son sentimientos humanos, pero tenemos esa gloriosa esperanza. Si Cristo resucitó, también traerá con él a los que durmieron en él. Y los que hayan quedado, dice, serán transformados y se reunirán con él en el aire. ¡Qué bello, hermano! Tenemos esa gloriosa esperanza. Cuando yo me convertí hace
más de 40 años, las alabanzas todas eran como lo que teníamos ahí en el cielo. Ahí en el cielo, ahí en el cielo, ahí en el cielo. No habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Y eran, hermanos, para las personas que en ese instante estaban pasando necesidades fuertes, necesidades de una gran tribulación, eran tan fortalecedoras porque uno pensaba, bueno, cuando llegue al cielo ya no voy a sufrir, aquí voy a sufrir, pero aquí es pasajero, pero cuando llegue al cielo yo voy a tener toda una eternidad para gozarme, para disfrutar, porque eso es lo que Dios ha preparado para ti y Dios ha preparado para mí. Y hermanos, cuando leemos la palabra de Dios en Apocalipsis, en el capítulo 21, que habla de la nación celestial, de la patria celestial, cuando habla, hermanos, de las calles de oro, del mar de cristal, y habla de cosas tan hermosas, nuestro corazón debe de palpitar. ¿Por qué? Porque Jesús resucitó y se nos adelantó a preparar un lugar para ti y un lugar para mí, para que donde Él esté, nosotros también podamos estar. Entonces no es que sea, como dicen, un consuelo de tonto, ¿verdad? No, es un consuelo, hermanos, de fortaleza, es un consuelo de amor, es un consuelo de Dios diciéndonos a nosotros que Él nos tiene preparada una patria celestial. Dios tiene preparada para ti y para mí esa patria celestial. Dios tiene preparada para ti y para mí la boda del Cordero. Dios tiene preparada para los que ya partieron y que fueron con Él, y para los que vamos a partir en algún momento, porque mal haría yo en decir, no, yo soy de los que quiero estar vivo cuando Él venga. No, mi vida es del Señor. Él decide si me lleva y Él decide si me deja. O sea, las decisiones de mi vida las toma el Señor. Yo le pertenezco a Él. Tú le perteneces a Él. Entonces Pablo dice, por lo cual os decimos esta palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. O sea, no es que Dios va a decir, ay, ¿cuántos hijos míos están vivos? Los voy a que se mueran para que... No, nosotros seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Ahora quiero que veamos esto, hermanos, que a mí me emociona mucho, porque dice, porque el Señor mismo, tercer punto, el Señor mismo, con voz de mando, no con súplica, hermanos, nuestro Señor Jesucristo ya no es aquel niño que nació en un pesebre, aquel que lo crucificaron, aquel que lo escupieron, aquel que le golpearon su espalda, que le abrieron. Ya no es ese, ya no es el débil, ya no es el humano, ya es un Cristo resucitado de poder y de gloria. Ese Cristo que dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Con voz de mando. Tienes un Dios grande, tienes el Dios todopoderoso, el Dios amado que hizo los cielos, la tierra, el mar y todo cuanto existe. Ese Dios que dijo, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ese Dios que sabe dar consuelo, ese Dios que sabe traer paz, ese Dios que puede hacer las cosas nuevas, las puede hacer nuevas, hermanos, quitar lo árido, quitar lo feo y hacer cosas maravillosas, gloriosas, divinas y eternas. Ese Dios al que tú te has acercado, ese Dios al que yo he agarrado, ese Dios al que hemos venido, ese Cristo viviente, ya no es el Cristo que vino, que se dejó hacer.
Hoy es el que tiene todo poder, toda autoridad, porque todo poder y toda autoridad le fue dada en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Ese Cristo es el Dios que yo te predico, es el Dios que está contigo, ese que se levantó de esa tumba fría y que un día ascendió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre y que todos los días intercede por ti y por mí, que un día viene con poder, con gloria a esperarte a las nubes, a ti y a los tuyos que ya partieron para estar con Él. Ahí nos vamos a reunir. Amado, ya no estamos en un tiempo a la deriva. Sabemos para dónde vamos, sabemos el camino, sabemos quién es nuestro Dios. El mundo, la gente nos quiere hacer sentir que nosotros seamos personas que sufren, que lloran, que se lamentan. Pero nuestro Señor Jesucristo ya lo hizo todo por ti, lo hizo todo por mí. Dios lo hizo con ese propósito. Que tú tengas esperanza, que yo tenga esperanza, que sus hijos alrededor del mundo tengamos esperanza. ¿Por qué? Porque la esperanza se llama Jesús de Nazaret. Para ti, para el mundo, para la iglesia de Jesucristo, que sufre la pérdida de un ser querido, que está viviendo momentos dolorosos. El dolor ahí va a estar, Dios pondrá su bálsamo, pero esa esperanza debe de tenerla, que Jesucristo es el Señor, Jesucristo es tu esperanza, Jesucristo es tu socorro, Jesucristo, no hay otro, hermano, no estamos a la deriva, tenemos a un Cristo de poder y de gloria, que se levanta día con día para auxiliar a su pueblo, que está sentado a la derecha del Padre, que intercede. Así es que, amado, en el nombre de Jesús, recibe esta palabra de esperanza, esta palabra de gloria, esta palabra de victoria para ti y para los tuyos. Que el Señor te fortalezca, que nos fortalezca, hermanos. Yo creo que no hay dolor más grande que perder a un hijo, pero que el Señor nos fortalezca a cada persona que ha perdido un hijo y que el Señor se siga glorificando en la vida de su pueblo. Que la paz de Dios, la bendición de Dios, la gracia de Dios y la misericordia de Dios te arropen hoy y siempre y que nunca te olvides. Para esas personas que están sufriendo la pérdida de esta persona, no olvides, dice que no quiero que ignoréis que nuestro Señor Jesucristo es la esperanza y que hay esperanza. Ahora quiero, para cerrar este mensaje, que leamos lo que dice la palabra de Dios. En el capítulo 5, la misma epístola, el versículo 6, dice: por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen. Y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Y con la esperanza de salvación como yelmo. O sea, hermano, no perdamos esa esperanza, que tanto los que vivimos como los que han dormido, nos reuniremos con nuestro Señor Jesucristo en los aires. Que Dios te conceda paz, tranquilidad en el corazón y serenidad. ¿Por qué? Porque solo el que vive el dolor sabe lo que está pasando. Y hasta es molesto que alguien venga y le diga a uno: ya no llore, ya no sufra, está en un lugar mejor, porque solo uno sabe lo que siente, lo que vive, lo que representa. Pero yo sí puedo decirte en el nombre del Señor que Jesús te ponga el bálsamo, te dé el consuelo, la fortaleza, la esperanza de que un día nos volveremos a ver en las nubes con nuestros seres amados y con nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre, muchas gracias, Señor, te adoramos, te alabamos, te bendecimos.
Te damos la gloria, Señor, porque quizás el que no ha perdido un ser amado no puede entender, pero tú sí nos entiendes, tú sí nos comprendes, tú sí sabes, Señor. Y ahora queremos, Padre, que tu mano, que tu poder y tu gloria llegue donde está ese corazón herido, Señor, donde está esa esperanza, esa persona que necesita oír de esta esperanza, Señor, que necesita consuelo tuyo, papá, porque las palabras humanas, Señor, salen sobrando, pero tú sí puedes llegar y consolar el alma, la mente y el corazón, Señor. Fortalece, Padre, a ese hombre que está sufriendo por la pérdida de su esposa, de su hijo, de su hija, de su madre o de su padre. Fortalece a esa mujer, Padre, que ha perdido a su ser querido. Fortalece a ese hermano, a esa hermana, a esos hijos. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea sobre cada uno. En el nombre de Jesús. Amén y amén.